cultura, de lenguas, de toda una diversidad, inclusive de ecosistemas distintos. Este es un mapa que muestra cuál es nuestra diversidad lingüística. Si ustedes ven, evidentemente en el norte existen, a pesar de que ha habido un proceso de castellanización y de pérdida de lenguas muy grande, sin embargo las lenguas persisten y vemos que el sureste, del centro y sureste son las más, donde tenemos muchas más lenguas. Este es un mapa que nos muestra la diversidad de las regiones, de las poblaciones que tenemos y todas las zonas del país, ¿no? Y este es un mapa que nos muestra la diversidad de regiones, ¿no? México es uno de los países más diversos que existen en el mundo. Y eso es muy interesante porque esta diversidad no es únicamente de la naturaleza y de su riqueza natural, sino también de sus culturas, donde existe una interrelación muy fuerte y crea situaciones que permiten un enriquecimiento de lo que es toda la ciudadanía. Este nos muestra el grado de marginación por municipio. Si nosotros vemos, los puntos rojos son donde existe el mayor nivel de marginación y el rosa es el de menor marginación. Y entonces veremos que prácticamente no solamente hay una coincidencia de las zonas donde hay mayor población con mayor marginalidad, que nos está diciendo ya algo muy reconocido, sino también que en el norte, donde hay, no vamos a decir menor diversidad, pero donde no existen tantos pueblos indígenas, sin embargo, y ahí el grado de marginación es más bajo. Entonces, evidentemente, eso nos está hablando de una política consistente del país desde hace muchos años que ha marginado y olvidado a parte de la población mexicana. Por otro lado, nos está mostrando otros elementos muy importantes que son la cuestión de la relación migración con violencia. La violencia también ha sido algo que está marcando a nuestro país de una manera muy fuerte y que está muchas veces vinculada con la migración y los desplazamientos forzosos que tienen muchas familias o pueblos vinculadas a la violencia. Nosotros podemos ver que los puntos rojos siempre va a ser lugares de mayor violencia y mayor migración, ¿no? Y vemos que los puntos azules es baja violencia y alta migración. Entonces, este mapa, todos estos mapas que les muestro, lo que trato de marcar es cómo la diversidad de México, de su población, sobre todo, es muy diversa por miles de aspectos, no solamente por la diversidad de regiones, la diversidad de climas y formas o de situaciones de los territorios, por lo que implica culturalmente esta diversidad tan grande del país, por las situaciones socioeconómicas, por la migración y por la violencia. Es decir, es un país que efectivamente está construido de una diversidad increíble. Desgraciadamente, aunque busqué, no existe, y eso también nos habla de una política, no existe un mapa donde podamos ver qué tipo o datos claros que nos digan también de las otras diversidades que implican las necesidades especiales educativas. Es decir, qué tipo de incapacidades, de problemas motrices y otros tipos de discapacidades tiene nuestra población. Todavía no existe un mapa relevante
de esta situación ni tampoco nos muestra las incidencias por estado que pudieran darnos elementos que permitan también atender estas situaciones de mejor manera, no únicamente por la educación, sino también por todos los otros sistemas que nos permitan atender estas situaciones de discapacidad. Entonces, en esta diversidad está este mapa, ¿no? Bueno, no es un mapa, es más bien una construcción para mostrar físicamente qué implica en una diversidad tal, podríamos mostrar muchas diversidades, estas diversidades tan claras como que se dan en el mundo animal con algunos datos, y es decir, es igual que poner a la población en situación de evaluación y decir, no importando cuál es la situación que tiene cada quien, tienen que llegar al mismo lugar, tienen que llegar primero a esa meta. Evidentemente, si ustedes ven, está un delfín, un jaguar, una víbora, una tortuga, un cocodrilo y una águila. Ahí está claro que por las condiciones de cada quien, independientemente de sus valores, hay quienes van a llegar primero. Entonces, este es el sistema, es un sistema donde dice todos son iguales, no importa desde dónde vienen, tienen que llegar a la misma meta en el mismo momento. Entonces, hay un desconocimiento total, independientemente de lo que diga la ley, de la gran diversidad y desde dónde parte cada uno de nuestros estudiantes en su individualidad, en su especificidad. Entonces, en esta gran diversidad que tenemos. Ahora, esto nos marca que la situación de la educación nos marca que la educación en América Latina es muy diversa, pero tiene este problema de fondo. Nosotros podemos ver que entre el porcentaje de atención en América Latina a los niños o niñas con discapacidades es del 20 o 30% general, dependiendo de los países. Y en este sentido, la baja atención se deriva de que las escuelas no tienen la infraestructura suficiente, no en ningún momento atraen de ninguna manera, por su infraestructura, por sus condiciones, a la población con discapacidad o en muchos casos a las poblaciones diferentes. En general, las escuelas tienden a ser ajenas a la problemática de la población que atiende. Por otro lado, no existen condiciones físicas, equipamiento, posibilidades reales de atender a la población con discapacidades. Viendo la situación simplemente de algunos países cercanos a nosotros como Honduras, ahí el 51% de analfabetismo recae en las poblaciones con discapacidad, que tienen algún tipo de discapacidad, frente al 19% de la población en general. Por otro lado, si nosotros vemos Brasil, únicamente un 20% de las escuelas regulares atienden a una población con discapacidad. En México la situación es aún peor, siendo los dos países más grandes de América Latina. Sin embargo, nada más atendemos el 10% de nuestra población con discapacidad. A diferencia de Surinam, que es una de las Guayanas que está al norte del Brasil, a un lado de Colombia, la Guayana holandesa atiende el 90% de su población con discapacidad. Entonces, la diversidad varía, ¿no? Evidentemente hay lugares donde tienen mejor atención, pero también hay lugares donde no se atiende de ninguna manera o se ha olvidado sobre todo a la población con discapacidad. Tenemos países, por ejemplo, como Bolivia o Ecuador, que han hecho un gran esfuerzo desde sus constituciones al hacer nuevas constituciones de inclusión de la diversidad, pero sobre todo de lo que implica la población indígena.
teniendo grandes logros en esta población, pero han olvidado las otras diferencias, la otra diversidad, ¿no? La población discapacitada, y otro tipo, ¿no? La selección por género, la diversidad sexual, etc. Estas no son atendidas para nada. Entonces varía la apertura política o de las políticas educativas en relación a la inclusión. La educación como un derecho universal se deriva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que surge con el nacimiento de la ONU en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, desde donde van a ir fortaleciéndose las declaraciones y además también la solicitud a los países para atención de la diversidad. Esta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice en relación a este tipo de educación que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y en derechos. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Entonces, de este punto se va a derivar la gran mayoría de acuerdos que van a permitir justamente la construcción o abrir las vías de construcción, porque finalmente todavía estamos en construcción de una escuela mucho más abierta y educativa para su atención, ¿no? Hay muchas otras declaraciones, pero esa es una de las principales. No lo voy a hablar mucho más, porque esta mañana Frida lo comentó muy claramente, pero hay una cuestión que sí quisiera poner muy clara. No es igualdad que equidad. Igualdad ha sido uno de los grandes motivos o leitmotiv, como se llama, de la educación, de la educación de las leyes, del sistema jurídico, para decir todos somos iguales frente a la ley. Y sin embargo no somos iguales. Nuestras necesidades son diversas. Nuestras formas de aprendizaje son diversas. Y esto mismo hace que el concepto de equidad sea aquel que permita generar una escuela que atienda a las necesidades específicas de todos los niños. Y ahí sí recupero también algo que decía Frida esta mañana, y es de que cada uno de nosotros somos diferentes, por lo tanto, nuestras necesidades son distintas. No importa si seamos de este grupo que se dice normal, cosa que evidentemente sabemos que es una construcción, porque todos finalmente tenemos características que nos diferencian y que frente a otros, por ejemplo, podemos nosotros parecer los discapacitados. Y lo puedo decir, por ejemplo, de las personas. Una persona invidente tiene capacidades especiales en el sentido, ha desarrollado mucho más el oído, por ejemplo. Es impresionante cómo puede darse cuenta cuando llega al final de una calle, simplemente por el viento, por los sonidos, por darse cuenta que ha llegado a una bocacalle. Cómo reconoce el caminar de las personas. Por diversas formas reconoce cuestiones específicas. Evidentemente esta persona no puede ver por un lado, pero por otro lado tiene características que ha desarrollado que son mucho más fuertes que las que tiene una persona que ve. Entonces, la diversidad en ese sentido quiere decir que la educación, la búsqueda de una vida buena, entre comillas, está relacionado con lo que cada uno de nosotros requerimos. Entonces, la igualdad es un supuesto. La equidad es dar a cada quien, o es que cada quien tenga posibilidades de tener de acuerdo a sus necesidades, ¿no? En esta diversidad.
Entonces, en esta, evidentemente, lo que nos interesa y la diferencia, o sea, es un tipo diferente de esquema, pero el trabajo de la inclusión, ¿no? Entonces, otro elemento que me parece importante recalcar en relación a cómo se ha ido dando la escuela, es que a través de la escuela también hemos creado exclusión. En el momento que hemos excluido a todos aquellos diferentes, inclusive a aquellos que pensamos que no pueden aprender porque tienen algún tipo de característica específica, estamos enseñando a la población a que hay diferencias y que hay ciertas diferencias que no tienen por qué convivir con el resto de la población. Y entonces esto se ha ido creando a lo largo de los años, cuando aquellos que tenían necesidades específicas fueron recluidos a instituciones específicas y en muchos casos, ¿no?, a lo que llamábamos antes manicomios, ¿no? Entonces, en este sentido, la inclusión no solamente es que la gente, o sea, que los niños con discapacidad o diferentes, de alguna manera, se incorporen al aula y aprendan junto con los demás, ¿no? Y lo más importante probablemente es de que los otros o en nosotros aprendamos de ellos. Es entrar en contacto con la diferencia, es aprender a lidiar, es quitarnos el miedo de tratar al diferente. Muchas veces lo que tenemos es miedo, no sabemos cómo vamos a tratar a un niño con síndrome de Down, no sabemos cómo vamos a tratar a un muchacho ciego cuando llega a nuestras aulas, o con otro tipo de discapacidad, o a un niño que no habla español y hable otra lengua que nosotros no la conocemos. Entonces, nosotros también tenemos miedo, y es el miedo que nos hace, y la capacidad de decir no, poner un límite y tener una actitud más bien de negación hacia esa diversidad. Entonces, la inclusión es una riqueza para todos, y es una riqueza para este conjunto que podemos llamar, entre comillas, normal, que aprende a convivir como un igual con la persona que tiene diferentes capacidades. Entonces, en ese sentido podemos ver que tenemos una situación de diferenciación, ¿no? Y además de aprendizaje mutuo, y esa es la riqueza de la inclusión. Por otro lado, tenemos que las diferencias entre la escuela integradora y la escuela inclusiva es que la escuela integradora finalmente está centrada en el diagnóstico, es decir, ¿qué pueden hacer los niños que se incorporan a la escuela? Está dirigida hacia lo que puede implicar una escuela especial, ¿no?, donde los alumnos con necesidades especiales van a participar en mayor medida y en algunos casos simplemente van a ser incorporadas. Está basada justamente en principios de igualdad y de competición. Quiere decir es que queremos que esos niños sean iguales a los demás, que logren lo mismo que los demás, sabiendo que esos logros van a ser diferenciados. Los logros de los niños o niñas van a ser diferenciados y evidentemente sigue este centro de competir unos con otros. Por otro lado, la inserción, ya lo hemos visto, es parcial y está condicionada a las posibilidades que tenga el niño con discapacidad o la niña, y que sea lo más parecido posible, lo más capaz posible de igualarse con los compañeros de la misma aula, ¿no? Y esta escuela exige transformaciones superficiales, no necesita de todo un cambio total de la población, y se centra en el alumno, se ubica en programas específicos, aquellos que tienen cierto tipo de discapacidad para recibir apoyos específicos en función de ello, ¿no? Tiende a disfrazar, por tanto, las limitaciones para aumentar la posibilidad de la inserción, ¿no? Entonces, lo que está tratando una escuela integradora
es de igualar a las personas, de hacerlo lo más igual posible, sin contar con la riqueza y las posibilidades que tienen estas otras escuelas. Por otro lado, la escuela inclusiva, y esto lo quiero comentar, tanto la escuela inclusiva como el pensar en la construcción de la interculturalidad, como esta visión de la interculturalidad como proceso dinámico y permanente, o sea, de construcción hacia futuro, ambas implican cambios profundos, no solamente en la estructura de la escuela, sino de la sociedad. La escuela sola, igual que la interculturalidad, no puede construir una sociedad inclusiva. Tienen todos los actores de la sociedad, desde la política educativa, desde los altos funcionarios, desde la gestión, tienen que tener unas transformaciones reales para lograr efectivamente una sociedad inclusiva, en donde cada acto, cada estructura, cada institución piense en esta diversidad. La escuela no va a ser magia, va a lograr mucho, pero no puede hacerlo todo sola. En este sentido, entonces, la escuela inclusiva está centrada en la resolución de problemas de colaboración. Este es un primer cambio profundo. No puede haber una escuela inclusive si no hay una colaboración entre todos los actores, incorporados en las comunidades y en ello los padres de familia. La gestión tiene que estar volcada a la construcción de una escuela colaboradora. Tiene que ser dirigida a todos los alumnos, ¿no? Con todo lo que esto implica, evidentemente con apoyos, con materiales, con estructura de los edificios y todo ello, que sea pensado en función de esa diversidad que tenemos, ¿no? Basada en principios de equidad, cooperación y solidaridad, ¿no? Y esto implica que tiene que haber una valoración de las diferencias. La mirada no tiene que estar, como ha sido hasta ahora en la educación, de construir la igualdad, sino más bien de construir y valorar las diferencias, ¿no? Para que desde ahí, con la riqueza que esto implica, poder construir una escuela diferente. En este sentido, la inserción de los niños y niñas y jóvenes a la escuela, porque evidentemente la mayoría de ustedes trabajan en la escuela básica, que son los cimientos. Es fundamental, pero si nosotros analizamos el porcentaje de estudiantes con discapacidades que llega a la educación superior, es mínimo. ¿Cuánto podemos pensar? 0.01. Y esto está hablando de un sistema que todavía es excluyente. Y entonces esto significa que el sistema completo tiene, y estoy hablando de todos los alumnos con todas sus diferencias, ¿no? Y esto implica que exige rupturas en nosotros mismos, exige el repensar nuestras prácticas, implica el ver cómo podemos salir adelante y resolver los problemas que suponen las discapacidades, ¿no? Y esto, yo lo puedo decir en este momento, por ejemplo, tengo un tesista de maestría que es ciego, y les puedo decir que para mí es absolutamente un reto tratar de salir adelante con él, aprender yo de él y sobre todo aprender a trabajar con él de manera directa y ver cómo va avanzando en todo lo que implica, independientemente de que la UAM sea una universidad con un proyecto social, es una universidad que no está hecha para ningún tipo de incapacidad. ¿Qué pasa? A este muchacho hay que irse a pelear con toda la administración para no tener problemas, porque como no saben cómo tratarlo, lo maltratan, ¿no? No saben, o sea, no saben decir, bueno, se va a inscribir y cómo se va a inscribir, no saben qué tienen que hacer, o sea, no hay nada hecho para discapacidades si tenemos paralíticos.
pero eso no impide el que haga muchas cosas. En cambio, un ciego, un sordomudo o con algunos tipos de parálisis cerebral, evidentemente que llegan como ejemplos de lo que no existe una infraestructura para trabajar, ¿no? Entonces, eso es el sistema. La básica es fundamental, pero todo el sistema tiene que cambiar para ser incluyente. Evidente, ahora lo que hemos venido diciendo se centra en el aula. Y por otro lado, evidentemente no disfraza las diferencias, sino más bien las recupera para trabajar con ellas de manera abierta. Entonces, en este sentido, ¿no?, estamos pensando que ¿cuál sería entonces la educación inclusiva? ¿Cómo podemos ir construyendo una educación inclusiva? Se trataría entonces de un proceso consistente, permanente y continuo de reflexión. Es un sistema que no se construye de un día para otro, ni se construye de una vez para siempre. Es un sistema que tiene que irse construyendo en el día a día, en la actuación de cada uno de los elementos, ¿no? Es construir nuevas prácticas, y estas prácticas tienen que reconstruirse en el día a día, en el contacto con cada uno de los grupos que tenemos. Es construir la innovación, y la innovación en educación implica un movimiento permanente, porque en el momento que innovamos en una práctica, por ejemplo, una vez hecha, ya no es innovación. Hay que volverla a pensar y repensar cómo adecuarla a la población con la cual estamos trabajando, ¿no? Es pensar en construir posibilidades reales para responder y satisfacer las necesidades educativas diversas. Y las necesidades pensadas como el suelo, como el límite más bajo que permita la construcción a partir de ello de un futuro diferente, ¿no?, de nuevos conocimientos, de ir de lo simple a lo más complejo. Y generar otro elemento fundamental, que es la participación. Ahí, en una escuela, en todas las escuelas en el sistema, la participación de todos los actores es fundamental, ¿no? Y la participación, sobre todo, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de lo que implican las culturas, las comunidades y la población diversa. Y diversa estamos pensando por sus formas, por sus capacidades, por el color de su piel, la lengua, cultura, lugar de procedencia u otras diferencias, para reducir la exclusión dentro de la educación y a partir de ella. Nos estamos centrando mucho en la escuela, porque es el lugar donde nosotros trabajamos y desde donde podemos lograr el cambio. Pero sí tenemos que pensar que los entornos también tienen que cambiar, las familias también tienen que cambiar, porque en muchos casos también la exclusión viene a partir de las familias, de las comunidades. Por otro lado, la educación inclusiva, necesariamente este proceso de reflexión permanente, este proceso de cambio permanente, va a implicar la construcción de esto que llamamos calidad, que no nos gusta como nombre, que no sabemos qué implica, pero lo que sería más bien es una escuela adecuada, una escuela construida para cumplir, para cubrir las necesidades de aprendizaje, ¿no? Esta tiene que, porque la educación inclusive implica una visión amplia y la comprensión de la diversidad en sus múltiples vertientes. Comprender la diversidad y la diversidad que tenemos en el aula es un elemento fundamental, porque esta diversidad va a variar día con día, sobre todo aquellos
aquellas maestras que tienen en su aula niños migrantes o jornaleros migrantes o de diferente tipo de migrantes, por ejemplo, va a ser algo que va a tener una dinámica distinta a poblaciones que no están en movilidad. Entonces, es realmente comprender lo que implica la diversidad. Por otro lado, es un movimiento que desafía y rechaza las políticas culturales y las prácticas educativas que promueven cualquier tipo de exclusión. Este es un trabajo permanente que tienen que hacerse en la escuela para pensar qué tipo de actos, que inclusive pueden no estar pensados, pueden generar exclusión. Hay muchos detalles, hay mucho que pensar en una escuela para efectivamente abrirla a la diversidad, poder dar respuesta a los problemas de la diversidad. Entonces, la meta fundamental, una meta a largo plazo, es eliminar la exclusión social que se deriva de actitudes y respuestas a la diversidad en raza, clase social, cultura, lengua, religión, género, entre otras cosas, ¿no? Hay una cuestión muy importante, y es de que no hay que olvidar que nuestras instituciones, desde su construcción y pensadas no solamente desde la época de la independencia, sino inclusive mucho antes, no, más bien desde lo que implicó la colonización para nuestros países, las estructuras mismas de nuestras instituciones son excluyentes. Somos una sociedad, no solamente la mexicana, que logra reconstruirse como nación en base al ideal de mestizo, implicó exclusión justamente de los indígenas, ¿no? Entonces se dice una nación de mestizos. No, es una nación diversa, inclusive los mestizos son diversos. Entonces todos estos elementos lo que hacen de nuestro país es un país profundamente excluyente, pero además con estos elementos racistas que están incorporados en nuestras estructuras, en nuestro ADN. Y eso es lo que tenemos que ir recuperando, pensándolo, para salir adelante en todo esto, lo que ha implicado nuestra construcción. No quiero decir que México sea el único país. Desgraciadamente, no hablemos de Europa ni de Estados Unidos, pero toda nuestra América, Sudamérica, Latinoamérica, tiene una estructuración muy parecida, y en otros países ustedes no se podrían imaginar lo que implica el racismo en otros países, ¿no? México en ese sentido es menos, pero no quiere decir que no tenga un profundo sentido de exclusión desde las leyes mismas, ¿sí? Entonces esto implica una construcción, una lucha permanente. ¿Qué implica construir un sistema? Pero a partir de ciertos elementos, ¿no? Son resultados de una encuesta que hicimos brevemente, y implica que uno de los elementos fundamentales está dado por la formación de profesores. Bueno, pareciera que eso es un poco la moda, pensamos que el sistema puede cambiar a partir de la formación. Sí, es fundamental. Todo lo que están haciendo ustedes, reflexionar, la formación es fundamental, pero es una formación no de contenidos, sino justamente de cambio de disposiciones que permitan la apertura a la reflexión permanente, a la reflexión de la experiencia, a la construcción de un trabajo más cooperativo, ¿no? Más incluyente. Por otro lado, otro elemento fundamental es el apoyo necesario para la construcción del trabajo docente, ¿no? Y finalmente es una construcción
de la interrelación en sentido del trabajo, ¿no? La cooperación. Entonces, en este sentido, el recurso que los docentes consideran más importante para poder llevar a cabo en la educación es la formación de los profesores, como decíamos, ¿no? Entonces, todo el apoyo de un docente integrador y la de un equipo interdisciplinario evidencian la necesidad de un trabajo en equipo. Esto quiere decir que inclusive, si bien las fronteras del conocimiento se diluyen, también la diversidad, ¿no? Nosotros lo que podríamos ver es que las principales limitaciones que consideran aquellos que trabajan con poblaciones muy diversas y con necesidades especiales educativas, tienen, por ejemplo, que la autonomía es uno de los principales problemas, ¿no? La atención es el siguiente problema, los problemas cognitivos, ¿no? La movilidad, la comunicación, la conducta y luego la tecnología. ¿No? Es increíble cómo la tecnología se está convirtiendo en un medio muy interesante para apoyar en la resolución de problemas de los muchachos o con necesidades educativas especiales. Por otro lado, las limitaciones que se pueden resolver en aula, si ustedes ven, hay un cambio. En la primera, uno de los principales problemas que se ve es la autonomía, y sin embargo, la autonomía se puede ver como un problema que sí se puede resolver en el aula. Después, varían un poco, ¿no? Está la atención, que podría resolverse en el aula, luego la movilidad, los cognitivos, la tecnología y la conducta, ¿no? Que sería el último que se piensan los maestros que pueden resolver en el aula. Entonces, en este sentido, lo que se está viendo es esta interrelación necesaria con la comunidad, con los padres de familia, para lograr resolver los problemas que se encuentran en la atención de la población con necesidades educativas especiales. Esta gran diversidad que tenemos en la escuela, de la que hemos venido hablando, nos muestra que en muchos casos sitúa a los niños con mayor vulnerabilidad en zonas de vulnerabilidad. Es decir, que los niños de por sí ya vulnerables, niños y niñas de por sí ya vulnerables, se encuentran en situaciones y en modalidades de exclusión, inclusive en las escuelas inclusivas, ¿no? Hay una tendencia, además, justamente, que es una tendencia construida socialmente, de que los niños vulnerables se excluyen, se autoexcluyen aún más. Entonces, el llamado, el atraerlos a la participación, el generar posibilidades para que ellos no se sientan los diferentes, es muy importante en el trabajo del aula y va a implicar grandes desafíos para la escuela, justamente atender todas estas situaciones que se generan y que se adicionan al problema de sus necesidades específicas. Entonces, esto nos lleva a que tienen que tener cambios específicos. La escuela en sí tiene que haber cambios en el trabajo, en las aulas, tiene que tener cambios en los aspectos curriculares y organizativos, y evidentemente en las dinámicas del liderazgo que se despliegan en las escuelas, ¿no? Entonces tiene que ser a nivel del trabajo directo de las aulas, a nivel de lo curricular, pero también en la gestión, ¿no? En el liderazgo que tienen que tener la gestión de la escuela para poder lograr y llevar la escuela a esos cambios, ¿no? Por otro lado, es evidente que tenemos que trabajar mucho más en las políticas educativas para que las escuelas tengan las posibilidades de infraestructura, tengan todas las posibilidades para poderse convertir efectivamente en escuelas inclusivas, ¿no? Entonces, para que
inclusive ustedes, cada uno de ustedes que tiene tanta experiencia en lo que implica la atención a las necesidades especiales educativas, genera la situación de que muchas veces se sienten impotentes porque no tienen el apoyo suficiente para salir adelante. Entonces, en este sentido, muchas veces se cuestiona a uno mismo las prácticas, ¿no?, para que poder atender a esta población. Esto va a implicar un cambio que va mucho más allá de la escuela. Implica un cambio cultural que va a permitir la organización de las mismas escuelas. Ahora, esta diversidad implica retos para que el compromiso con la educación pueda transformarse en acción. Debe impregnar todos los aspectos de la vida escolar, todos, desde las tareas específicas, desde la coordinación de las acciones de una persona o de un grupo específico. Debe situarse en el corazón misma, o sea, la innovación tiene que estar en el corazón mismo de todo el trabajo de la escuela, siendo un elemento esencial en la planificación y en el desarrollo. Esto, o sea, este cambio en el aula, este cambio en las prácticas, tiene que también tener un reflejo, un espejeo con lo que implica la gestión escolar. La gestión también tiene que ser una gestión que cambie, una gestión que permita la inclusión. Y eso implica también tomar en cuenta a los profesores, tomar en cuenta su experiencia y hacerlos partícipes de la toma de decisiones en la escuela. En este tipo de escuela es importante mirar el contexto. Y esto quiere decir dónde estamos trabajando. La escuela no está aislada, no es una torre de marfil. La escuela está inmersa en un espacio social que la determina, con familias, con costumbres, con formas de trabajo, y tiene entonces que mirar el contexto desde donde vienen los niños. Se tienen que analizar los valores y los principios que orientan a nuestras prácticas, ¿no?, a nuestras escuelas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo hacemos las cosas? Es analizar todo lo que implica la escuela en ese contexto. Tenemos que analizar qué prácticas estamos desarrollando, ¿no? Cuáles son aquellas que efectivamente llevan a la inclusión y algunas que pueden no llevar a la inclusión, a la exclusión, ¿no? Tenemos que ver cuáles son nuestras normas, cómo realmente estamos construyendo esta escuela, sus condiciones organizativas, ¿no? Hay que analizar si estas facilitan la inclusión o, por el contrario, representan barreras para la misma, ¿sí? La organización de una escuela es un escenario que tiene que albergar actividades en el que se desarrolla la convivencia. La construcción de ambientes educativos, de una comunicación educativa equitativa, equivalente entre los miembros de esta comunidad, van a ser fundamentales para construir esta escuela. Es decir, que va más allá de los contenidos que entregamos y de la atención que podemos dar. Es crear un ambiente que permita justamente el atraer a las personas, atraer a los niños y niñas en situación diferenciada, y que se sientan cómodos en la escuela, que se sientan cómodos y con las posibilidades de comunicarse en el aula. Esto tiene que llevarnos a la posibilidad entonces de construir el respeto como base, el respeto como una condición fundamental
para construir justamente un diálogo equivalente en la escuela. Esto va a implicar generar posibilidades y respuestas a las necesidades educativas especiales de los niños. Si esto no lo logramos, evidentemente no nos va a apoyar en la construcción de una escuela inclusiva. Viendo cómo se han organizado históricamente nuestras escuelas, nosotros vemos por qué hablamos de la importancia del cambio estructural de las mismas. Porque nuestra educación formal ha sido altamente jerarquizada. Esto quiere decir que es inductiva. Desde el currículum se construye en el centro, se definen las actividades desde el centro. Muchas veces, inclusive la política educativa, se dicta desde el centro y por expertos, entre comillas, que nunca han estado en la escuela y que además que no tienen la responsabilidad, nunca van a saber cuáles son los resultados de lo que se hace. ¿Cuál ha sido la política educativa desde prácticamente la independencia? O sea, cómo se ha ido construyendo y con la creación de la SEP en 1921, ¿qué teníamos? Para que efectivamente la escuela haga iguales, tiene que ser homogénea y además fragmenta el currículum por materias, definiendo qué es lo que se tiene que enseñar independientemente de dónde se enseña. Este es uno de los elementos que ha generado mayores diferencias de todo tipo a lo largo de nuestra historia. El trabajo docente está infrautilizado. ¿Por qué? Porque al docente se tiene la convicción de que al docente se tiene que decir lo que tiene que hacer, ¿no? A través de instrucciones, a través de formas de evaluación, a través de diversos tipos de política que han implicado que el mismo docente vaya perdiendo autonomía y no se utiliza todas las capacidades que él puede tener de generar recursos innovadores para atender justamente la diversidad de las necesidades de aprendizaje que tienen en el aula. Esto nos lleva también a otro elemento, que es la tendencia de la comunidad educativa, ¿no? Este trabajo lo que permite es incorporar a los padres de familia, a los profesionistas, a aquellos que desde la comunidad pueden apoyar el trabajo de la educación inclusiva, ¿no? Esto implica que aquellos que se sienten moralmente responsables de implicarse en procesos comunales cuando persiguen los propósitos morales de la escuela y abordan los desafíos continuos de la vida y trabajo cotidiano en las escuelas. Esto está implicando que la escuela finalmente es un espacio democrático, es un espacio que se construye a partir de la participación, ¿no? De la participación permanente en relación a todos los actores que están tanto dentro de la comunidad y que se sienten involucrados por el trabajo que se hace en la escuela y que tienen la posibilidad de apoyar, ¿no? Esta comunidad educativa, esta comunidad democrática, implica la construcción de procesos de conocer, comprender y valorar a los individuos, sus culturas propias y de las comunidades en que viven, ¿no? Este es un elemento fundamental de la democracia, ¿no? Es construir procesos de participación plena y búsqueda permanente, ¿no? Constructiva, creando espacios para el diálogo. Es la construcción del diálogo, de la comunicación permanente, ¿no? Y es construir procesos comunales para trabajar hacia el bien común, ¿no? Esto implica construir significados nuevos, construir posibilidades que nos permiten la construcción de nuevos proyectos educativos que nos lleven a las posibilidades
de generar una escuela diferente. Esto, por ello, empezaba diciéndoles que entonces una educación inclusiva es una educación de calidad para todos y con todo. Es decir, que es la posibilidad de que todos puedan participar. El enfoque inclusivo, estamos hablando más allá de simplemente las prácticas. Es pensar en enfoque, quiere decir que la estructura misma de la escuela está construida en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza, aprendizaje y en consecuencia favorecedor del desarrollo humano. Esto va a implicar reconocer que lo que nos caracteriza a los seres humanos es el hecho de que somos distintos los unos a los otros y que por tanto las diferencias no constituyen excepciones. Eso es fundamental, porque es el reconocernos que si bien tenemos elementos comunes que nos permitan el diálogo y la comunicación, sin embargo dentro de ello somos únicos. Y desde ahí construimos nuestra posibilidad de comunicación. Esto va a definir que debemos construir nuevas formas de enseñanza que tengan en cuenta y respondan a esa diversidad de características y necesidades que presentan los alumnos, llevando a la práctica los principios de una educación para todos y con todos. Entonces, estamos hablando ya de una educación que va mucho más allá de estas posibilidades de construir o sea, que va más allá de nada más una escuela que se abre. Es reconstruir la escuela de manera concreta, ¿no? Entonces, la educación inclusiva implicará identificar y eliminar barreras de los contextos escolar, áulico, sociofamiliar, ¿no? Requiere entonces como punto de partida de la realización de un análisis, evaluación y sistematización de información para reconocer aquellas situaciones o condiciones que limitan el aprendizaje y la participación del alumnado. Se sirve de la planeación estratégica con la cual se impulsan iniciativas en la escuela y en el aula para fortalecer el aprendizaje y la participación de todos sus alumnos y alumnas, así como de los propios docentes y de las familias. Una vez que las necesidades de aprendizaje han sido identificadas, se asume el diseño de una planeación creativa y estratégica para eliminarlas o minimizarlas y evitar así la presencia de cualquier tipo de discriminación o exclusión. Y finalmente, significa reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de las escuelas para posibilitar la atención del alumnado en la diversidad. Finalmente, les quiero presentar un cuadro, bueno, más bien es que está finalmente centrado en lo que implica la nueva escuela, ¿no? Y que estarían en un primer lugar, la de arriba, que sería centrar en la atención a los estudiantes y a sus procesos de aprendizaje. El segundo es planificar para potenciar el aprendizaje. El tercero, generar ambientes de aprendizaje. El cuarto, trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. El quinto, énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de estándares curriculares y los aprendizajes esperados. Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. Evaluar para aprender. Es pensar, ¿no? Ese creo que es un elemento fundamental
que ha sido una discusión, tal vez de los ejercicios más interesantes que surgieron después de del fracaso de la reforma del 2013, que es el repensar el concepto de evaluar, que ya no es para medir, sino más bien para ver cómo podemos avanzar, cómo podemos reconocer las fallas en la enseñanza como en el aprendizaje para lograr avanzar en el mismo. Es ya no culpabilizar a los estudiantes, sino más bien analizar los procesos. Otro elemento es favorecer la inclusión para atender a la diversidad, ¿no? Incorporar temas de relevancia social en el aula, renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela, ¿no? Finalmente el 11 es reorientar el liderazgo y el 12 la tutoría y la asesoría académica en las escuelas. O sea, estos son elementos que sí se han ido recuperando desde antes, que se han ido construyendo, pero que están también muy presentes en lo que se viene discutiendo para la construcción de la nueva escuela mexicana. Creo que hay mucho que hacer, creo que es importante pensar que este es un trabajo a largo plazo, que no implica un cambio desde ya, porque finalmente la sociedad en donde se inserta la escuela está, o sea, la sociedad difícil se va moviendo muy lentamente, y la escuela, a pesar de que tiene logros muy importantes, también responde a las situaciones de la sociedad. Quisiera terminar, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes tal vez lo han leído, pero me parece muy importante, y cuando yo pienso en una escuela abierta a la diversidad, pienso en este concepto de utopía que Galeano lo dijo en uno de sus textos, y que dice, ¿qué es utopía? Dice, utopía es tener una meta y caminar hacia ella. Y luego esa meta uno camina hacia ella y esta se va alejando. Y otra vez uno sigue caminando hacia ella y esta se sigue alejando. Y entonces, ¿qué es utopía? Dice, utopía es caminar. Entonces, estamos en ese camino y pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo participando en este proyecto tan hermoso. Esta participación en la que la doctora nos hace reflexionar en ese camino en el que tenemos que participar todos si queremos llegar a la meta, aunque ésta se recorra. Es importante que nosotros como docentes involucremos desde la medida de nuestras posibilidades y en el contexto que cada quien nos desenvolvemos, invitar a que todos participemos. Los padres de familia, las autoridades, los mismos niños en la propia escuela. Todos tenemos que contribuir con ese granito de arena para cambiar la visión con la que hoy miramos la inclusión. Y cada quien tenemos una perspectiva diferente, pero que el ir colaborando en construir espacios cada vez más inclusivos en nuestras escuelas claramente fortalecerá la participación de todos los niños y la aceptación de cada uno de nosotros como docentes y también de los niños con sus propias características sin querer cambiarlas. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Si alguien quiere preguntarle algo a la doctora, por favor.